Como ustedes ya verán, el primer tema de nuestro encuentro es el matrimonio y el evangelio. Así que vamos a estar hablando sobre cómo la Biblia y cómo también el evangelio nos muestra esta idea del matrimonio en la escritura. Así que vamos a estar hablando sobre eso. Y el día de hoy vamos a estar nosotros dos acá adelante con mi esposa, que va a estar ahí ayudándome. Así que vamos a estar ambos participando en la exposición, y la idea es que a futuro también sean otros los matrimonios que también expongan, así que pidámosle al Señor también eso, que dé de su gracia para poder servirle también a través de esto. Así que no sé si quieres decir algo antes de comenzar. Oremos. Sí, oremos. Señor, te damos las gracias en esta tarde por tenernos reunidos para poder conversar, poder hablar, Señor, sobre temas relacionados con la fe, con tu palabra, con lo que tú quieres, Señor, de nosotros. Así que te pedimos, Señor, tu bendición, te pedimos tu compañía, que tú, Señor, bendigas a cada uno de los matrimonios que está aquí presente, Señor. Bendice a aquellos que vienen en camino, Señor. Bendice a aquellos que a lo mejor no podrán venir. Y bendice también a aquellos matrimonios que a lo mejor están lidiando con la dificultad, Señor. Aquellos que están quizás sufriendo a causa de diversas razones, Señor. Tú también acompáñales, tú también guíales y muestra tu gracia, Señor, para que ellos puedan también glorificarte a través de esta relación, Señor. Te pedimos, Señor, tu compañía y que podamos salir bendecidos a través del estudio de tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. ¿Aclaramos de que las preguntas las hacemos al final? Sí, las preguntas son al final. Y de hecho, bueno, un poquito atrás, antes de eso, la idea de los encuentros de matrimonio es que tengamos una instancia para poder exponer, en donde hay una exposición bíblica sobre un tema, y luego de eso tener un espacio para conversar, poder responder unas ciertas preguntas. Así que incluso si usted quiere opinar, va a también tener esa oportunidad después, más adelante, de poder expresar de acuerdo a las preguntas, y también podemos tener un tiempo de pregunta y respuesta. Así que eso en relación al tema. Y como vamos a hablar de el matrimonio y el evangelio, nosotros nos vamos a basar en gran medida en un texto de Wright Orlund que se llama El matrimonio y el misterio del evangelio. Que este libro pertenece a una colección de textos que son de teología bíblica, ¿ya? Si usted no sabe lo que es teología bíblica, la teología bíblica es una rama de la teología, llamada como también teología exegética, que lo que hace es analizar el panorama divino de la revelación en torno a todo lo que la Biblia dice. Eso es la teología bíblica. Ver y estudiar cómo Dios se ha revelado en la Escritura a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Es buscar la unidad en la Escritura. Eso es hacer teología bíblica. Es ver cómo la Biblia o cómo Dios ha ido revelando su propósito a través de la Escritura. Y esto es muy clave a la hora de interpretar, a la hora de estudiar y comprender lo que Dios está diciendo. Así que yo se los recomiendo. También pertenece a una serie de hartos libros de teología bíblica, que si no me equivoco en la biblioteca tenemos otro. Hay uno del trabajo también, hay otro de la creación, así que son bien cortitos y bien interesantes. Así que mayoritariamente vamos a estar hablando sobre este libro de Wright Orlund, que es bien interesante y que busca esta idea del matrimonio. Bien, entonces a modo de introducción vamos a hablar un poquito acerca de qué es el matrimonio según la sociedad. Hay diversos puntos que vamos a tratar de manera general para poder tener un poco un panorama de cómo la sociedad está viendo lo que es el matrimonio. Entonces, como primer punto tenemos de que en realidad esto para la sociedad, si es una unión legal, es un contrato que es realizado entre dos personas. Ahora, ¿quiénes conforman parte de este contrato o de esta unión legal? En realidad ya entendemos que, como ve la sociedad, esto no tan solo es necesario que sea un hombre y una mujer, sino que también se entiende de que puede ser también entre ambos sexos. También tenemos diversidad de modelos. En ese sentido podemos ver que actualmente no hay un modelo único. En realidad ahora es como un modelo más bien flexible, un modelo que no está determinado por algo que es como normativo,
sino que lo normativo, que en la actualidad, o sea, la anterioridad podría haber sido el hombre y la mujer, que eran quienes conformaban el matrimonio, ya no es lo normativo, y eso a veces también es visto como algo opresivo o no deseable. Por lo tanto, actualmente la sociedad entiende de que este modelo de matrimonio es algo flexible y que en realidad ambas partes determinan cómo se lleva a cabo este modelo de matrimonio. También otro aspecto interesante es de que esto muchas veces va a implicar renunciar al desarrollo personal. Es por eso que en general las personas no van a optar por este compromiso que es el matrimonio, porque muchas veces el matrimonio va a implicar un sacrificio, quizás el renunciar al trabajo, el renunciar quizás a mi formación profesional o a lo que yo deseo para mi vida. Y eso para la sociedad muchas veces es visto como algo más bien negativo, porque implica renunciar a lo que yo quiero. También, un punto también interesante de esto es que depende muchas veces de la compatibilidad, o sea, de la compatibilidad que las personas puedan tener, ya sea en un aspecto emocional, una compatibilidad de tipo sexual, una compatibilidad de tipo financiero. O sea, la base del matrimonio es la emoción y cómo esa persona puede satisfacer mis necesidades y cómo esa persona, ¿cierto?, se vuelve compatible para mí, no otra base. Y también hay un aspecto interesante de que si la sociedad ve de que dentro del matrimonio puede haber un buen entorno para los niños. De hecho, si ustedes vemos el día de hoy en Chile, existen lo que son las familias de acogida. Y probablemente si bien esas personas no tienen una concepción cristiana al momento de poder fundamentar esto, sí entienden que dentro del contexto familiar hay un ambiente de protección en donde se puede criar a los niños y, ¿cierto?, transmitir valores a través de esto. Por eso que, de hecho, la evidencia científica también da cuenta cuando se hace comparación entre aquellas personas o niños que se crían en el contexto de un matrimonio estable, a diferencia de aquellos niños que viven en un contexto quizás de monoparentalidad o aquellos niños que se crían en un contexto de múltiples parejas. En realidad, los niños que viven en un contexto matrimonial más bien estable tienden a tener mejor bienestar emocional, mejor desarrollo social y también mejor rendimiento académico. Eso es netamente objetivo, que es lo que dice la evidencia. Y que la sociedad también entiende de que en realidad el contexto de un matrimonio puede ser un buen entorno para los niños. Y también un punto ya más actual es que también actualmente hay una preferencia por convivir en lugar de vivir como un matrimonio. O sea, en ese sentido, la convivencia se ve como algo más bien libre, algo que es mucho más fácil de dejar en caso de que haya un conflicto, porque el matrimonio implica un compromiso, y también que el hecho de vivir en un matrimonio, o de convivir, en realidad el hecho de convivir, también nos permite acceder a beneficios de un matrimonio, en el sentido de que el convivir nos va a poder acceder, por ejemplo, a un hogar compartido, a la sexualidad y también al afecto. Por eso que muchas personas en la actualidad, parejas, prefieren el convivir porque le implica un compromiso y si hay un conflicto es muy fácil, ¿cierto?, alejarme de eso. Eso es como el panorama general. Ahora también trajimos unas estadísticas que pudimos recopilar de Chile, que si ustedes ven la línea verde es la cantidad de matrimonios que hay al año en Chile. Estas cifras, si se alcanzan a leer, van de 1992 hasta 2023. Y la línea morada es la línea de la cantidad de divorcios que hay en Chile actualmente por año. En ese sentido, si ustedes se fijan, las cifras son solamente desde el 2004 en adelante, y esto es porque desde el 2004 está la ley de divorcio en Chile, ¿ya? Ahora, si empezamos a analizar esto, podemos ver de que en cuanto a lo que es el matrimonio, hay una tendencia en realidad a la baja, ¿cierto? Porque si se fijan, en 1992 llegaba a los casi 90.000 matrimonios al año, y si vemos ya la última cifra del 2023, vemos que son cerca de 64.000 aproximadamente matrimonios al año. En cambio, si lo comparamos con el divorcio, vemos que la cifra va en aumento desde el 2004 hasta la fecha, hasta el 2023. Por ejemplo, podemos ver que en el 2023 hubieron cerca de 38.000 divorcios. Ahora, si lo llevamos esto a una escala quizás como más objetiva de ver la realidad, esto va a implicar que por cada 10 matrimonios van a haber casi 6 divorcios. Esto es hasta el año 2023. Por lo tanto, ¿qué podemos ver a través de esto? Que hay
una menor relevancia del matrimonio, por lo tanto es probable que la gente actualmente hoy en día prefiere convivir a que casarse. Por eso probablemente también está esa tendencia y que también hay una tendencia a normalizar lo que es el divorcio. Y probablemente por eso también que podemos ver la cifra que ha ido también en aumento. Sí, es llamativo el número, si usted lo piensa a 2023, entonces habían 10 matrimonios o 10 parejas casándose, pero ese mismo año también habían 6 divorcios concretándose. Entonces no es un número que podemos dejar pasar a la ligera, o sea, algo está diciendo también. Y tiene que ver con esta comprensión que tiene la sociedad con respecto al matrimonio y la seriedad que le da a esta institución que nosotros entendemos que es bíblica y que bendice y que es de bendición para la sociedad. Entonces yo personalmente creo que la sociedad que no conoce del Evangelio no tiene una concepción correcta o una apreciación correcta de lo que es el matrimonio. Y lo podemos ver de acuerdo a cómo muchos perciben esta idea de convivir. Ni siquiera quieren casarse los jóvenes hoy en día. Pero queremos ir un poquito más allá. ¿Y qué pasa con el mundo cristiano? ¿Tenemos los cristianos un concepto claro de lo que es el matrimonio? ¿Realmente los cristianos sabemos lo que es el matrimonio? ¿Estamos como iglesia glorificando a Dios en nuestros matrimonios? ¿Estamos enseñando a las nuevas generaciones el significado del matrimonio? ¿Es una prioridad eso en la iglesia hoy en día? ¿Enseñar lo que es el matrimonio, el significado y la importancia del matrimonio? ¿Estamos realmente preocupados por cumplir nuestros roles dentro del matrimonio? Son 4 preguntas simples, pero son bien profundas, porque yo creo que como iglesia en general estamos fallando con respecto al tema del matrimonio. Tenemos una deuda con respecto a eso. Y creemos que muchas veces por no tener una idea correcta con respecto al matrimonio, vemos ciertas consecuencias en la iglesia. Vemos que generaciones se pierden. Generaciones de hijos se pierden en la iglesia. Entonces, es importante ver la relevancia que tiene el matrimonio para el cristiano. Y para poder saber cuál es la relevancia del matrimonio, tenemos que ir a la Biblia. No podemos pensar de que el mundo, la sociedad, la ley, la constitución nos va a decir a nosotros qué es el matrimonio. No, tiene que ser la Biblia, obviamente. ¿Y por qué tiene que ser la Biblia? Porque en primer lugar la Biblia es la palabra de Dios y es la autoridad. No es la constitución, no es el Estado, no. La autoridad para el cristiano es la palabra de Dios. La Biblia nos transmite lo que Dios quiere decirnos. O sea, la Biblia es la verdad. La verdad no está afuera, no está en la cultura, no está en los movimientos progresistas. La verdad está en la Escritura. La Biblia, o porque la Biblia es la que le da significado a la vida. Nuestra razón de ser, ¿por qué hacemos lo que hacemos? La Biblia nos da esa respuesta. Y por otro lado, porque la Biblia es el relato verdadero de la historia. El relato verdadero de la historia no está afuera, no está en la autopercepción, no está en lo que el hombre siente, está en lo que la palabra de Dios dice con respecto a eso. Y por eso es importante recurrir a la Biblia cuando hablamos de eso. Entonces vamos a entrar ya de lleno al tema. Ya esto ya era la introducción, porque si vamos a hablar de matrimonio en una iglesia, tenemos que hablarlo con respecto a cómo la Biblia lo presenta. Y me gustaría ocupar una cita bíblica, y en este caso traigo la versión NTV, que creo yo que al menos esta traducción es muy concreta a la hora de transmitir la idea. No estoy diciendo que la Reina Valera se equivoque, pero creo que la NTV es mucho más explícita, de Efesios 5, 31, 32. Y acá Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Aquí Pablo está citando el Génesis, el primer matrimonio. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Entonces, en este contexto, Pablo está hablando sobre los deberes y cómo se ejecuta o cómo se evidencia esto del sometimiento. Pero Pablo
a la hora de argumentar y a la hora de presentar el respaldo para esto, él parte citando Génesis, que es el relato bíblico del primer matrimonio y cuando Dios instituye el matrimonio. Y él cita algo que es interesante, que es que los dos se convierten en uno solo en este caso. Pero hay una frase que a mí me llama la atención, que es la que está pintada con color. Eso es un gran misterio, dice Pablo. Eso es un gran misterio. ¿Qué está diciendo Pablo cuando habla de que esto de la unión entre dos que pasan a ser uno es un gran misterio? Y la verdad es que cuando vemos esta idea de misterio en la Escritura, y de hecho Pablo también lo ocupa en otro contexto, cuando habla, por ejemplo, de la incorporación de los gentiles al pueblo de Dios, y que Israel fue endurecido, él también dice que ese es un misterio. Entonces, ¿qué entendemos por misterio? ¿Qué es un misterio? Y misterio podríamos decir de que no es algo que está, por decirlo de alguna forma, 100% oculto, que nunca vamos a saber. Cuando la Biblia se refiere a un misterio, o cuando Pablo habla de un misterio, está haciendo referencia a una verdad que ha sido ocultada, pero que a ciertas personas se les ha revelado. Ese es un misterio. O sea, es una verdad profunda que ha sido ocultada, pero se ha revelado a ciertas personas. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, con la incorporación de los gentiles al pueblo de Dios. Es un misterio. Porque el pueblo de Dios no tenía idea de eso. Israel no tenía idea de que los gentiles iban a componer la iglesia. Pero Pablo dice, bueno, eso era un misterio de Dios. Y Dios lo ha revelado. Pero acá tenemos otro misterio. Este es un gran misterio. ¿Y cuál es ese misterio? ¿Cuál es la verdad que trae este misterio? Que el matrimonio, que la unión entre un hombre y una mujer, ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Entonces esto le da un significado mucho más profundo a lo que nosotros entendemos como matrimonio. Porque lo que Pablo está diciendo es que el matrimonio entre un hombre y una mujer ilustra o señala, ejemplifica la unión entre Cristo y la iglesia. O sea, si queremos ser estrictos en el concepto de misterio y de matrimonio, estaríamos diciendo de que el matrimonio es una institución que Dios dio para reflejar una verdad superior. En este caso, la unión de Cristo con la iglesia. Y de hecho, si ustedes ven ahí, el matrimonio es una institución temporal. Y de hecho Jesús lo dice. Es una institución temporal. A él le hace la pregunta si una mujer que estaba con un esposo se le muere, después viene otro esposo, porque la ley eso decía. ¿Con quién va a estar casada después? Jesús dice, no, si en realidad después no hay matrimonio, porque es una institución temporal. ¿Por qué? Porque está apuntando, o Dios la da, para señalar una realidad eterna. Algo temporal para señalar algo eterno. Por tanto, el matrimonio, que en esencia es bueno, Dios lo da para señalar algo que es perfecto. En este caso, la unión entre Cristo y la iglesia. Por tanto, cuando vamos a la idea de matrimonio que la Biblia revela, vamos a tener esta idea. Dos que se unen, en este caso, esposo y esposa, que están simbolizando a otros dos que se unen, esposo y esposa, Cristo y la iglesia. Y ahí tenemos la distinción entre roles y funciones, cabeza y ayuda idónea. Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el esposo es la cabeza de la esposa. Y si a usted le quedan dudas con respecto a esta idea del matrimonio, yo ahí les traigo algunas citas bíblicas que usted después las puede buscar en su casa con más detenimiento. Y se van a dar cuenta de que Dios, a lo largo de todo el relato bíblico, va a ocupar esta idea de matrimonio, de unión con su pueblo. No es algo que se le ocurrió en Génesis y que después se le volvió a ocurrir en Apocalipsis. No es como eso, no. Dios da el matrimonio en Génesis para reflejar la realidad con su pueblo, para culminarlo en Apocalipsis. Por tanto, en Isaías vamos a ver que Dios se presenta como un marido. En Jeremías 2 vamos a ver que Dios representa al pueblo como una novia. En Ezequiel 16 le recrimina al pueblo de Dios que es una esposa infiel. En Jeremías 3 e Isaías 50, Dios habla de carta de divorcio, como si hubiese una relación, y producto de la infidelidad se está divorciando.
Pero en Oseas 2, 19, 20, Dios muestra nuevamente una promesa de redención a ese matrimonio, a esa unión. En 2 Corintios 12, Dios se presenta nuevamente como un esposo celoso. Apocalipsis 19 nos va a mostrar el matrimonio perfecto. Y Apocalipsis 21 va a concluir ya con este matrimonio entre la iglesia y Cristo. O sea, la iglesia es la esposa. Por tanto, cuando hablamos de matrimonio, hermanos, y yo quiero que con esto también se vayan quedando, no es un tema que está a la ligera en la Biblia. Cuando hablamos de matrimonio, es un tema importante. Cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando de un tema importante. Porque la misma Biblia, la narrativa bíblica, gira en torno a un matrimonio. Un matrimonio en el Edén, una relación matrimonial entre Dios y el pueblo, y un matrimonio al final cuando Cristo venga. Por tanto, Dios nos ha dado el matrimonio, no para, y perdón por lo que voy a decir, pero no para que nosotros seamos felices. No nos dio el matrimonio para que nosotros tengamos hijos y multipliquemos. No nos dio el matrimonio para que nos sintamos llenos o completos. No. Yo creo que hay una verdad que trasciende esas verdades, porque eso es cierto lo que acabo de decir. Pero Dios nos dio el matrimonio, en primer lugar, para reflejar la unión entre Cristo y la iglesia. Y el resto de las cosas van de la mano. Y en la medida en que nos esforzamos por reflejar a Cristo y a la iglesia, las otras cosas tienen sentido. El formar familia, el tener hijos, el amarnos. Porque estamos reflejando esa unión real. Por tanto, el matrimonio es una bendición y es relevante. El matrimonio es relevante porque apunta a una realidad que trasciende nuestro presente. Y aquí viene la pregunta. ¿Alguien que no es cristiano va a entender esto? No lo va a entender. Y por eso es un misterio. Porque el pueblo de Dios lo puede comprender. Y por eso es importante que un cristiano se case con una cristiana. Porque alguien que no tiene a Cristo jamás le va a interesar reflejar esa unión de Cristo con la iglesia. Por eso es importante el matrimonio. ¿Qué dice John Piper? John Piper, en una de sus predicaciones, que no voy a traducir, él dice lo siguiente: el matrimonio es una metáfora, una imagen, foto, parábola o modelo de algo mayor al hecho de un hombre y una mujer convirtiéndose en una sola carne. ¿Qué dice Piper entonces? Que el matrimonio es una forma de representar algo que es mayor al simple hecho de unirse a una persona. Por tanto, cuando un cristiano se une en matrimonio, más que unirse con otro pecador, lo que está haciendo es representar, es ser una imagen de una unión que es perfecta, que es la de Cristo. Y por eso es importante que los cristianos vivan y amen el diseño divino. Porque en la medida que apuntamos al diseño divino de Dios, vamos a reflejar correctamente el matrimonio. Yo en la semana les mandé en el grupo de estudio bíblico una de esas imágenes, se las mandé de otra forma en realidad, pero es lo mismo. Nosotros somos el pueblo de Dios, los que están ahí al medio. Estamos parados en medio de la historia, por decirlo de alguna forma. ¿Y cuál es el tema, o qué es lo que nos tiene que importar en realidad? Que el pueblo de Dios tiene la misión de encarnar la creación, apuntar al modelo ideal, al modelo perfecto, que obviamente se corrompió por el pecado, pero el pueblo de Dios apunta al modelo ideal de la creación. ¿Por qué? Porque en la medida que apunta a la creación, está anticipando el reino de Dios. Y el reino de Dios anuncia una nueva creación. Por tanto, en la medida que encarnamos la creación, anticipamos el reino, nosotros confrontamos la cultura. Por eso la iglesia tiene un mensaje profético. Por eso la iglesia tiene un mensaje contracultural. Porque está confrontando la cultura moderna. Y veíamos al inicio qué es lo que piensa el mundo sobre el matrimonio. Algunos no quieren ni siquiera casarse. Otros prefieren convivir. Otros prefieren probar, como se dice. No, mejor prueben y beban juntos a ver si funciona y después verán. Esas son las ideas del mundo.
Pero el diseño divino es más profundo que eso. Y la iglesia está llamada a encarnar el diseño de Dios, a anunciar el reino y a la vez confrontar la cultura. Pero ¿cuál es el problema con esto, hermanos? Y yo aquí quiero ser bien honesto porque yo creo que este es el problema de la iglesia hoy en día. Que el pueblo de Dios no está ni siquiera preocupado por encarnar el diseño original, no está ni siquiera preocupado por anticipar el reino y por tanto es la idolatría del mundo la que moldea a la iglesia. Yo creo que es un problema serio. Nuestra idea de matrimonio, nuestra idea de relación está muy influenciada por el mundo, por lo que el mundo está diciendo, y eso lo traemos para la iglesia y queremos vivirlo acá, cuando en realidad debería ser al revés. Nosotros encarnar la creación, nosotros anticipar el reino y confrontar la cultura. Pero en realidad pasa todo lo contrario, que la cultura nos moldea a nosotros. Por tanto, tenemos que ver cómo la Biblia desarrolla este tema. ¿Si pueden leer todos esos puntos? ¿Cómo la Biblia desarrolla este tema? A, creación, o sea, el diseño original de Dios. B, la caída, que es el diseño original quebrado a causa del pecado. C, la redención, que es el diseño original quebrado, ahora se revive por el Evangelio. Y D, consumación, el matrimonio entre Cristo y la Iglesia. Entonces, la Biblia o la teología bíblica va a mostrar esta idea siempre, hermano. Esta idea nos va a acompañar siempre en lo que es la interpretación bíblica. Dios crea algo bueno, eso bueno se corrompe por el pecado, Dios redime eso que está contaminado por el pecado y anhelamos esa consumación final. Y si ustedes se fijan bien, en todos estos 4 puntos, que son los puntos base de la Biblia, está el matrimonio. En esos 4 puntos está el matrimonio, en la creación, el matrimonio involucrado en la caída, el matrimonio involucrado en la redención y el matrimonio obviamente que va a ser la consumación final, Cristo con su iglesia. Por tanto, el matrimonio es importante, hermanos, para la iglesia. No es algo que podemos tomar a la ligera. Entonces vamos a hacer como una especie de obra de teatro. Primer acto, la creación. ¿Ya? Esto es lo que estamos viendo también en la escuela dominical, así que les va a servir también para reforzar lo que ya hemos visto. En primer lugar, si vamos a Génesis 1 al 2, vamos a ver que Dios crea, en primer lugar, al ser humano. Varón y hembra, dice Génesis, hechos a su imagen, lo cual quiere decir que son iguales en dignidad. No hay una distinción de dignidad, de valor entre el ser humano. Hombre y mujer, varón y hembra, o varona, como diría Adán, son creados iguales en dignidad. El matrimonio tiene un propósito expansional y de producción. ¿Ya? Acuérdense de eso. En el diseño divino, Dios bendice al matrimonio y le da un propósito de expandirse, de llenar la tierra, de multiplicarse, pero también de producir la tierra, enseñorearse. ¿Ya? Fíjense en ese detalle. Dios establece responsabilidades también en el matrimonio. Dios establece el compañerismo. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y es interesante porque lo que hace Dios, y lo refleja muy bien Moisés al relatar el Génesis, es que Dios hace como un desfile de todas las criaturas que hay. Y Adán le va poniendo nombre a cada uno de ellos. Y el mismo relato dice que no había quien pudiese ser como esa ayuda, o ninguno de ellos podía complementar a Adán. Y ahí es cuando Dios le da la mujer, y Adán se alegra porque dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Somos uno, viene de mí, es igual que yo. Eso es lo que está diciendo Adán, el compañerismo. Pero también hay un establecimiento de orden con responsabilidad. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en capítulo 2. Dios instituye el matrimonio y ahí está la frase, que ahora 2 son 1, que es lo que dice Pablo en Efesios. 2 pasan a ser 1. Y el matrimonio representa un espacio de seguridad y vulnerabilidad sin temor. El relato nos dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Ellos estaban tal cual ahí, presentes, y no se avergonzaban de eso. Es el diseño divino de Dios. Que 2 personas sientan esa seguridad, sientan esa tranquilidad, y no se sientan vulnerables, oprimidos por el otro. Es el diseño de Dios. Avancemos. Lee, por favor, la cita de Ray. Ray Ortlund, en el matrimonio y el misterio del Evangelio, dice: el hombre y la mujer se necesitan,
y se benefician mutuamente. Sus dones y capacidades difieren, incluso ampliamente, pero para beneficio de ambos. La totalidad del pleno potencial de cada uno resulta igual al del otro en su capacidad de reflejar la gloria de Dios. Bien, voy de atrás para adelante. ¿Qué es lo que dice? Que ambos reflejan la gloria de Dios. Ambos reflejan la gloria de Dios. Pero, que dice que son distintos. Tienen distintos dones, distintas capacidades, pero es para el beneficio de ambos. Y eso es lo maravilloso del matrimonio, que aquello que me falta a mí como varón, mi esposa viene a complementarme. Y aquello que le falta a ella como mujer o esposa, yo voy y lo complemento. Esa es la idea de matrimonio, de dos personas distintas, con distintas capacidades, que pasan a ser uno, que se complementan, que son una unidad. Y ambos lo hacen para la gloria de Dios. Avancemos. Patricia de Saladín, ella es esposa de un pastor en Costa Rica, o Puerto Rico, o República Dominicana. Sí, ella tiene un extracto de un tema en el libro Mujer Verdadera, y ella dice lo siguiente, si lo pueden leer. Dios dejó establecido un orden. Adán fue creado primero y estuvo primero en el huerto. Estaba solo y era la autoridad. Cuando Eva fue creada, debía funcionar bajo la autoridad de su esposo, siendo creativa y libre, igual en valor y dignidad como persona, pero con funciones y roles diferentes. La descripción de su puesto era clara. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ya. A mí me llama la atención y yo le invito a que puedan también leer sobre Patricia, porque ella se enfoca en este ministerio de un poco redimir el rol femenino, la importancia del rol femenino, así que le invito a leer más de ella. Y ella dice lo siguiente: Dios ha establecido un orden, Adán fue creado primero, estuvo solo en el huerto y era la autoridad. Cuando Eva fue creada debía funcionar bajo la autoridad de su esposo, pero eso no impedía que fuese libre y creativa, igual en valor y dignidad como persona, pero con funciones y roles diferentes. Hoy en día, ¿qué es lo que promueve el mundo? Que somos todos iguales. Que no hay una distinción, que no hay un valor agregado por ser distinto. El mundo al final nos quiere a todos iguales. Bueno, el diseño bíblico nos dice que la esencia del matrimonio es la unión de dos que son diferentes y que se complementan. Y por eso, a la luz de la Escritura, el matrimonio homosexual no tiene sentido. Porque son dos personas iguales que se están uniendo. Por lógica no tiene sentido. Porque la esencia del matrimonio son dos distintos, con distintos dones, pero ambos iguales en dignidad, que se unen. ¿Qué dice Matthew Henry? La mujer no fue hecha de su cabeza para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Matthew Henry, al comentar esto de la creación, él lo conecta muy maravillosamente con el hecho de que sea de la costilla. Él dice, la mujer no fue hecha de la cabeza para gobernar a Adán, ni tampoco fue hecha de los pies para que Adán la pisotee, mejor dicho, sino del costado, para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Y aquí está la esencia de Cristo con la iglesia. Cuando un esposo realmente comprende su función dentro del matrimonio, no va a oprimir a su esposa, la va a amar, la va a cuidar y, como diría Pablo, va a dar su vida por ella. Ese es el objetivo del matrimonio. Sigamos. Ray Ortlund dice: la mujer contemplaba al hombre y él lo sabía, pues la saludó con alivio. Esta es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y aquí está claro, o sea, cuando Adán ve a esta mujer que Dios le da, él se alegra, y algunos dicen que incluso es un poema, en donde él dice, ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, venía a complementar lo que Adán ya era. Por lo tanto, esta idea de matrimonio tiene una importancia muy, muy grande dentro del relato de la creación. Pero como vimos, para entender realmente dónde estamos y por qué los matrimonios de hoy en día son como son,
y por qué la sociedad percibe el matrimonio de la forma en que la percibe, es importante tener presente esto, la caída. Cómo la caída viene a corromper esta idea. Y ustedes, no sé si pusieron mucho énfasis o atención en los puntos que vimos en la creación. Porque vamos a ver que esos mismos puntos son los que se distorsionan ahora en la caída. Veamos qué dice la caída. Yo les invito a que después puedan leer Génesis 3, del 1 al 15. Pero en primer lugar, y esto no está por casualidad en la Biblia, hermanos, es que Satanás, al querer introducir el pecado, lo primero que él hace es distorsionar el orden divino. Y yo le invito a que usted cuente en el relato de Génesis 3 cuántas veces se menciona mujer, pero Satanás le dijo a la mujer le respondió. Eso no está ahí por casualidad. Lo que está diciendo el relato bíblico es que Satanás tergiversó el orden. ¿Quién era cabeza en ese matrimonio? El hombre. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Va y habla con la mujer. Y ahí hay dos teorías con respecto a esto. ¿Qué pasó con Adán? O Adán estaba haciendo otra cosa, o Adán estaba al lado incluso de la mujer mientras la mujer hablaba con Satanás. Están esas dos teorías en realidad. No sabría decirle cuál es la más verdadera, pero yo creo que da lo mismo. Porque sea cual sea, Adán pecó. Sea cual sea, Adán no cumplió su rol como cabeza. Y eso trajo consecuencias en el matrimonio. Y por tanto, Satanás tergiversa ese orden. En segundo lugar, el pecado distorsiona la esencia del matrimonio y ahora los esposos sienten inseguridad y desconfianza. ¿Se acuerdan que al principio estaban desnudos y no sentían temor ni nada? ¿Qué es lo primero que hacen? Tienden a taparse. Y no solamente eso, sino que también se esconden de Dios. Se esconden de Dios. El pecado distorsiona la responsabilidad y el liderazgo. ¿Se han preguntado por qué Dios va y le pide cuentas a Adán? Porque Adán era responsable. Adán era responsable. Por tanto, si queremos encontrar una razón de por qué los hombres no asumen su responsabilidad, viene de ahí. Adán fue el primer hombre que no quiso asumir su responsabilidad. Primero, al ser cabeza de su familia, y en segundo lugar, de responder ante Dios por su esposa. Él no quiso, él se escondió. Y eso es producto de la caída. Avancemos. ¿Qué dice Reid Orland? La esposa actuando como cabeza, pero no una cabeza sabia, y el marido actuando como ayuda, pero no una ayuda sabia. Esta fue la ruptura del matrimonio que rompió todo. Reid Orland dice, quizás aquí se invirtieron los roles incluso. Puede ser de que quien estaba asumiendo ese liderazgo como cabeza era Eva, o la mujer, porque Eva viene después el nombre. Y Adán a lo mejor estaba ahí al lado, con un rol pasivo dentro de esta conversación con Satanás. Entonces Orland dice, bueno, aquí empezó toda la ruptura, aquí es donde se rompe todo. Cuando el ser humano distorsiona, a causa del pecado, esta idea que Dios crea que es buena. Sigamos. ¿Qué más dice la caída? ¿Se acuerdan que veíamos que Adán decía, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, que ahora somos uno, que me complementa? Fíjense cómo pasamos de eso, de ser uno, a después que empiezan a echarse la culpa. No fui yo, fue la mujer. Pero Adán no acababa de decir hace poco que eran uno. No acababa de decir de que era huesos de sus huesos y ahora le está echando la culpa a ella. Y después dice, tú me la diste más encima. Entonces, ya el pecado rompe esta idea de unidad. Entonces, ¿por qué los matrimonios tienen problemas? ¿Por qué los matrimonios fracasan? Por el pecado. La esencia del pecado es eso. Tener una lucha entre dos, que en vez de ser uno, quieren ser cada uno independiente y vivir su propia vida y ver si se la arreglan o no. Pero eso no es el diseño divino. Surge el conflicto de los roles de autoridad. Es un texto muy conocido de que uno se va a enseñar sobre el otro y el deseo va a ser sobre la otra persona. Entonces, ya este tema de querer dominar, de ejercer dominio y control, quizá incluso de forma pecaminosa, viene de acá de la caída. Y finalmente, la desobediencia o el pecado trae maldiciones con respecto al diseño divino.
Y esto es interesante porque yo les dije hace unas láminas atrás que Dios, cuando bendice el matrimonio, en Génesis 1, Él les da una bendición y le hace un mandato, que es multiplicarse y llenar la tierra, ¿cierto? Esa es la bendición que Dios les da. Es el mandato que Dios les da. ¿Qué es lo que ocurre post caída? Que ese mandato sigue vigente. Porque la introducción del pecado no anula el diseño de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que ese mismo mandato ahora tienen que cumplirlo, pero bajo las consecuencias del pecado. Y es por eso que Dios le dice a Eva que ahora con dolor de parto o va a sufrir dolores al tener hijos. Está apuntando a multiplicarse. ¿Y a Adán qué le dice? Ahora vas a sufrir o te va a costar producir. El sudor de tu frente para obtener el pan, por ejemplo. Va a haber espinos y cardos en la creación. O sea, Dios no está anulando el diseño divino. ¿Se dan cuenta? Dios sigue con la misma lógica del Edén. Pero a causa del pecado, eso va a ser más dificultoso. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero eso no anula el diseño de Dios. Sigamos. ¿Qué dice Tim Chester en el matrimonio centrado en el Evangelio? Debido a que hemos rechazado el gobierno de Dios, no solo tenemos un concepto equivocado de Dios, sino que también un concepto equivocado de la autoridad. Asumimos el control y gobernamos, no como Dios, sino de la forma en que Satanás dijo que Dios gobernaba. Gobernamos de forma indulgente y tiránica. No es extraño que las mujeres se resistan a eso. Y acá está el problema. ¿Por qué cuesta tanto hablar de esto en la iglesia a veces? A causa del pecado. El pecado ha llevado de que el ser humano o el hombre no ejerza bien su gobierno, su mandato, su misión. Y eso hace de que no gobierne como debería gobernar según la palabra de Dios, sino que como Él quiere o como Satanás presenta la verdad. Por tanto, eso es lo que causa muchas veces problema y rechazo. Que no tenemos una idea correcta de cómo Dios nos llama a gobernar, de cómo Dios nos llama a ejercer nuestro liderazgo. Sigamos. Pero Dios no se queda ahí y lo veíamos. Él crea, eso que crea se corrompe, pero no anula lo creado, sino que se corrompe. Y ahora vamos a ver que Dios, en su gracia, Él empieza a redimir las consecuencias del pecado. Pero no es que Dios empieza a anular todo lo que está para atrás, porque a veces como que nos pasa eso. Como que creemos de que una vez que somos cristianos, como que nuestra vida se reinicia y empezamos de cero. No, cuando somos cristianos y llegamos a la fe, ahora todo lo que está para atrás viene a ser redimido. Como diría Pablo, aquel que a lo mejor robaba, no, pues ahora empieza a trabajar. Porque ahora empieza a tener una razón por la cual hacer correctamente las cosas. Y vemos acá que en Génesis 3:14 o 3:15 hasta Apocalipsis 20, toda la historia bíblica va a girar en torno a esto, a la redención, a mostrarnos esta idea de redención. Por tanto, ¿qué es lo que nos muestra esto? En Génesis 3:15a, que está la promesa de redención del Evangelio, nosotros vemos que Dios promete redimir el pecado a través de una nueva humanidad. Dios promete redimir el pecado a través de una nueva humanidad. Y aquí es donde empieza a hablar o aparecer el concepto de la simiente, los hijos, la simiente. Entonces, esto es importante, hermano, no lo olvide. El libro de Génesis no es un libro científico. No tiene como objetivo dar explicación a todos los eventos de la ciencia y del mundo. Ese no es el objetivo de Génesis. El objetivo de Génesis es mostrarnos cómo Dios creó las cosas, cómo esas cosas se arruinaron producto del pecado y cómo Dios, a través de una familia, de una simiente, empieza a desarrollar su redención. No sé si ustedes han escuchado el concepto de los hijos de Dios y los hijos de los hombres en Génesis. Es eso. Son dos familias que están coexistiendo. Una que va en línea con el pecado y la otra que va en línea con la promesa de Dios. Y Dios promete redimir la creación, las estructura a través de esta nueva humanidad. Y no solamente eso, sino que el rol femenino tiene parte en esta redención. O sea, a través de la mujer vendría la simiente, vendría el pueblo. Y esto tiene mucha conexión con Apocalipsis 12.
donde vemos a esta mujer embarazada, cómo el Señor conecta todo eso. Los efectos del pecado no anulan los propósitos originales, pero lo dificultan, lo que habíamos visto delante. Por lo tanto, la redención involucra dolor. Dios redime las consecuencias del pecado, pero eso no quita que tengamos que lidiar con eso. Y por eso tenemos matrimonios imperfectos. Por eso luchamos con el pecado, por eso luchamos con el orgullo, por eso luchamos con un montón de problemas en el matrimonio. Pero estamos siendo parte del proceso de redención. Y eso es lo importante. Dada la promesa de redención, Adán renombra a su esposa y le coloca por nombre Eva. Acá le llama Eva. ¿Y qué significa Eva? Madre de todos los vivientes. Porque está apuntando a la redención, a esta nueva familia, a la vida que va a venir a través de la mujer. Por lo tanto, el rol de la mujer es resignificado o redignificado en el mismo Génesis. El pecado provocó vergüenza e inseguridad, lo que veíamos al principio. Estaban desnudos, no se avergonzaban, pecan, se avergüenzan, pero ¿qué hace Dios? Los cubre. Proyectando también esta restauración de la confianza. Por tanto, les quiero mostrar este mapa. Si tuviésemos que entender la historia de la redención desde Génesis en adelante, vamos a ver que hay dos grupos o dos familias. La familia de la promesa, que son los hijos de Dios, y la familia del pecado, que son los hijos de los hombres. Y aquí está la diferencia. Que la familia del pecado va a seguir en su diseño original distorsionado a causa del pecado. Pero los hijos de Dios, aquellos que han sido redimidos por el Evangelio, que conocen la fe, ese diseño original que se quebrantó, ahora es restaurado. Y viven con respecto a esa promesa. Por lo tanto, no tienen problema en después asumir nuevamente el rol del inicio. Esposo, cabeza, mujer, ayuda idónea. En cambio, la naturaleza caída, ¿qué es lo que provoca? Disfunciones de roles. Matrimonio igualitario. Donde no está claro en realidad las responsabilidades. ¿Qué provoca? Esposos que no están preocupados por sus hijos, o sus esposas. Esposos que maltratan. Ese es el problema del diseño distorsionado. Pero esas son las dos familias o los dos grandes grupos que coexisten en la historia bíblica. Y coexisten hasta el día de hoy. Aquellos que son restaurados por el Evangelio o aquellos que siguen con esta naturaleza caída. Por lo tanto, nosotros tenemos que apuntar, hermanos, al primer grupo. Al que es restaurado y redimido por el Evangelio. No pretender vivir bajo la naturaleza caída o justificarlo más encima. No, es que nosotros somos así y vamos a estar así siempre porque ya... No, hermano, no. El matrimonio cristiano está llamado a vivir la fe. Y la fe cristiana o el Evangelio redime también el matrimonio. Por tanto, así como usted ha cambiado muchas áreas en su vida a causa de la fe, Dios también le llama a cambiar aquello que está mal dentro del matrimonio. Porque es parte de la redención. Sigamos. ¿Qué más dice la redención? Bueno, el esposo cristiano es llamado a vivir conforme al diseño original. A mirar el diseño original, el Edén. Cabeza y liderazgo. La esposa cristiana es llamada a vivir conforme al diseño original, ayuda idónea. El matrimonio cristiano, y esto es importante, si bien es imperfecto, es llamado a glorificar a Dios en su ejecución. O sea, no hay excusa acá para no glorificar a Dios con el matrimonio, dado que ambos cónyuges son redimidos. Y por eso es importante lo que les decía al inicio, hermanos, que realmente no tiene sentido esto del matrimonio en yugo desigual. Una persona que se casa en yugo desigual, yo creo que, a menos que la misericordia de Dios así lo quiera, pero no va a vivir un matrimonio correctamente. No lo van a experimentar. Porque no son redimidos, no comprenden la historia, por lo tanto van a tener intereses opuestos. Y es por eso que es importante que como iglesia enseñemos el diseño de Dios para el matrimonio. Y a veces, ¿qué nos pasa? Que somos permisivos. Llega un joven o una joven a la iglesia,
o mejor dicho, un joven o una joven que es de la iglesia, llega con una pareja no cristiana a la iglesia. Y a veces pareciera que eso es normal para nosotros. Pero yo creo que la iglesia tiene que enseñar lo contrario. Y a veces incluso buscamos excusas para justificarlo. No, es que le ha costado tanto encontrar el amor que esta es la oportunidad. Y no es que los tiempos de Dios son perfectos. No es que si Dios no ha querido darte a alguien es porque Él no ha querido de momento. Pero muchas veces validamos eso. Validamos el hecho de que jóvenes en las iglesias estén proyectando una vida matrimonial con una persona que no es cristiana. Por tanto, su matrimonio, a pesar de ser imperfecto, tampoco va a glorificar a Dios. Y esa es la diferencia. No estoy diciendo que nosotros seamos perfectos en nuestro matrimonio, pero como conocemos la verdad, vamos a buscar glorificar a Dios a través de nuestro matrimonio. Y por eso es importante enseñar esto. Cuando un matrimonio vive conforme al diseño de Dios, está reflejando lo que veíamos en Efesios 5, la unión entre Cristo y la iglesia. Y ese es el propósito del matrimonio, y lo que mostrábamos delante. Ese es el misterio que Pablo señala, que el matrimonio, la institución del matrimonio, tiene por fin señalar la unión entre Cristo y la iglesia. Por tanto, nuestro deber, si realmente amamos a Cristo, que nuestro matrimonio represente esa realidad. Si no, yo creo que estamos pecando. Avancemos. ¿Qué dice Orland? Debemos admitir que, bajo este estándar, no existe un matrimonio perfecto hoy en día. Los esposos y las esposas no alcanzan la dedicación total, la confianza total, la entrega total, que implica el matrimonio real, pero el estándar todavía existe. Y esto es lo importante. Bajo el estándar divino, claramente no cumplimos. No tenemos por dónde cumplir. No podemos complementar o completar esa dedicación total, esa confianza total, la entrega total que implica realmente el matrimonio. Pero ¿cuál es el punto? Que el que no podamos cumplir eso no anula el estándar de Dios o el diseño de Dios. Y por eso es importante que nosotros, cuando tratamos temas que involucran la vida cristiana en la iglesia, y esto no solamente en el matrimonio, sino que en cualquier ámbito de la vida, lo que debe primar como verdad es la Biblia y no la experiencia. Porque a veces ponemos nuestra experiencia para interpretar la Biblia y creemos que porque algo no nos resultó, lo que la Biblia dice es falso y que no es normativo, cuando en realidad debería ser al revés. Nuestra vida debe ser confrontada a la luz de la Escritura, porque el estándar todavía existe, no se anula. ¿Qué más dice? Solo el Evangelio de Jesús puede liberarnos de esta interminable lucha de poder y restaurar el romance, la belleza, el gozo, la armonía que Dios quiso, una iniciativa masculina que cuida y defiende a la mujer y un apoyo femenino que afirma y empodera al hombre. El Evangelio es el que produce los cambios y liberarnos de esta lucha. Es el Evangelio el que transforma matrimonios y nos hace recuperar el romance, la belleza, el gozo, la armonía que Dios siempre quiso. Entonces, tenemos que desear eso, hermanos. Si estamos fallando a lo mejor como matrimonios en ciertas áreas de nuestra vida, no conformarnos con eso, así como no, es que somos pecadores y esto no va a cambiar. No, el Evangelio redime y cambia esas áreas y nos lleva al verdadero gozo, en donde cada uno con su rol, con su labor, complementa al otro, que es lo que Dios quiere. Entonces, eso ya les da sentido a lo que hemos visto. Y volviendo nuevamente al texto que leíamos al inicio de Efesios 5, 31-32, entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ese es el gran misterio. Ese es el gran misterio, que cuando usted se unió con su esposa o su esposo, lo que hizo fue, desde ese momento hacia adelante, hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga, es asumir
representar la unión de Cristo con la iglesia. Y eso es lo maravilloso del matrimonio, que el matrimonio es un elemento pedagógico. No sé si usted lo había visto así. A veces somos egoístas y pensamos que el matrimonio es para uno, completar tu media naranja, sentirte lleno. No. El matrimonio apunta a algo superior a eso, que tiene que ver con representar a Cristo en la iglesia, enseñar. Por tanto, cuando un matrimonio cristiano vive conforme a como Dios quiere, está reflejando la unión de Cristo con la iglesia. E incluso eso puede ser de bendición para el que no conoce la fe. ¿Es importante eso, hermanos? ¿Qué dice Orlund? Cada vez que una novia y un novio se levantan y toman sus votos, están recreando la historia de amor bíblica, ya sea que se den cuenta o no. Y los matrimonios cristianos tienen el privilegio de hacer visible el misterio del Evangelio en el mundo de hoy al vivir la interacción dinámica de un matrimonio de la calidad de Efesios 5. Entonces, bueno, cada vez que se casan jóvenes o un matrimonio, sepan o no lo que está diciendo acá, ellos están representando una verdad bíblica. Y para eso Dios nos da el matrimonio. Sepan o no, están representando una verdad bíblica. Y por eso es importante enseñar qué es el matrimonio a la luz de la Escritura. Porque cuando se casan dos personas, o un hombre y una mujer, lo que están haciendo es empezar a representar lo que dice la Biblia sobre Cristo y la iglesia. ¿Qué más dice Orlund? Pero lo que cada pareja casada necesita saber es que su matrimonio es un remanente del Edén. Esta es la razón por la que vale la pena esforzarse en cada matrimonio, vale la pena luchar por él. Un matrimonio lleno de esperanza en Dios es nada menos que un regusto del huerto del Edén, radiante de esperanza hasta que la perfección sea finalmente restaurada. Es interesante eso, y tiene que ver con lo que hablábamos al inicio, de que el pueblo de Dios tiene que mirar hacia el Edén, mirar hacia lo que Dios crea. Por tanto, en la medida en que un matrimonio está en la esperanza de Dios, está viviendo para la gloria de Dios, está asumiendo lo que Dios le llama a hacer, ellos están, entre comillas, regustando del huerto del Edén. Están volviendo a lo que originalmente fue. Y eso sirve para anunciar lo que vendrá en el futuro. Y eso es lo que dice la imagen. En la medida en que nos acercamos al diseño real, al diseño divino, y lo encarnamos, estamos anticipando aquello que está por venir. Y vamos a disfrutar lo que realmente Dios ha dado. Y vamos a confrontar la idolatría de la cultura. Por tanto, hermanos, deberíamos ser nosotros los que enseñemos del matrimonio al mundo. Y no el mundo, con sus experiencias, enseñarnos a nosotros lo que es el matrimonio. Porque ellos no saben lo que es el matrimonio. El matrimonio representa la unión de Cristo con la iglesia. Larry McCall, ¿qué dice? En un libro que es Amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Se lo recomiendo a los varones. Dice, nuestros matrimonios, si bien son imperfectos, son una viva imagen, un retrato vivo para el mundo de la relación de amor entre Cristo y la iglesia. Nuestros matrimonios son un reflejo, son una imagen para el mundo de la relación entre Cristo y la iglesia. Por eso es importante el matrimonio. Para terminar, hermanos, ya estamos finalizando esta exposición. Yo les traigo algunos consejos a los varones, a los esposos que quieren amar a sus esposas. ¿Qué dice Pablo? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el estándar del hombre. Ese es el estándar del esposo. Amar a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Y yo creo que este es el problema que hay en la iglesia. Que los varones, los hombres, no entienden esto. Y creen que ser cabeza
es oprimir. Creen que ser cabeza es mandar. Creen que ser cabeza es ser servido. Cuando en realidad el ser cabeza involucra amar, renunciar, santificar, purificar y morir por tu esposa. Eso significa ser cabeza. ¿Qué más dice Larry McCall en Amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Qué tienen que hacer los varones entonces? Debemos estudiar a Cristo como el esposo ejemplar, no solo para tener matrimonios más felices, sino para poder reflejar mejor a Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, ni siquiera, como meta inicial, el varón ni siquiera tendría que esforzarse en cumplir su rol como varón. Él podría perfectamente enfocarse en ser como Cristo, aprender cómo es Cristo, y con eso ya está cumpliendo su rol. Pero eso nos cuesta. ¿Qué más dice? Aunque los esposos son reflejos imperfectos del esposo perfecto, Él nos ha dado la comisión de amar a nuestras esposas de la misma manera que Él ama la suya. Y ese es el mandato de Dios para los varones. Amar a su esposa, así como Él amó a la iglesia. Para las mujeres. Para las mujeres, para la esposa que desea amar a su esposo, Efesios 5, del 21 al 24 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Esto es tremendamente profundo y también tremendamente contracultural, porque finalmente lo que vemos a través de esto es que Dios está redimiendo el rol de la mujer en el contexto del matrimonio. Ya no se trata de nosotros, y en realidad se trata de lo que Dios está haciendo en su pueblo, y a través de esto entendemos de que nuestra sumisión es finalmente honrar al Señor. Nuestra sumisión no es porque nuestro marido sea perfecto, o por sus méritos, o por lo que Él haga, sino que se trata de que mi devoción fluye del amor a Cristo y de lo que Él hizo. Por lo tanto, cuando yo respeto y honro a mi marido, finalmente lo que estoy haciendo yo es honrar a Cristo y siendo fiel a Él. Antes de avanzar, solamente, cuando se habla de esto en la iglesia muchas veces, a fin de querer suavizar esto, algunos ocupan el argumento de que Pablo acá está citando parte de la cultura romana o de la cultura de la época para hablar de los roles. Y así esto pasa a ser algo opcional en la iglesia. ¿Por qué? Porque el relato de Pablo estaría en un contexto cultural, lo cual no necesariamente implicaría que aplique para nosotros. Es un argumento sutil, pero falla en algo. Que en este mismo texto Pablo habla del misterio, que es el matrimonio. Y la cultura, el mundo de afuera, no entiende ese misterio. Por tanto, Pablo está argumentando en función de una realidad divina y no de algo cultural. Porque Pablo está hablando del misterio, algo que proviene de una verdad que el Señor ha revelado y que el pueblo de Dios lo vive y lo ejemplifica. Y si ese misterio, por la gracia de Dios, se aplicó en ese momento cultural de la época, gloria a Dios por eso, gracia común. Pero eso no anula que esta sea una verdad bíblica. Todo lo contrario, lo confirma. Avancemos. Susan Hunt, en La verdadera mujer, dice: Jesús nos amó tanto que se sometió voluntariamente a la muerte en una cruz. Su mandato para las esposas es someterse a sus esposos. Es un don que nosotras damos voluntariamente al hombre a quien hemos prometido amar en obediencia a nuestro amado Salvador. Dios dijo que el hombre necesita una ayuda. La verdadera mujer se goza en ese llamado y se convierte en una aliada en vez de una adversaria. Es compasiva y no dominante, es compañera más que protagonista. Somete su vida de corazón y no en apariencia. La verdadera mujer no teme someterse. Por lo tanto, acá se reafirma de que cuando la esposa se somete, cuando nosotras nos sometemos a nuestro marido, finalmente nos estamos sometiendo al Señor. Por lo tanto, el sometimiento es finalmente honrar a Cristo y también finalmente confiar en su diseño, porque nosotras tenemos que confiar y somos llamadas a confiar en el diseño divino que Dios hizo para nosotras las mujeres.
Y el llamado es a someternos, primeramente entendiendo de que el esposo está ahí porque Cristo, porque el Señor está ahí representándolo a Él. Sigamos. Y la última, que es de Ray Ortlund, dice: la sumisión de la esposa cristiana es, en última instancia, no realmente una sumisión a su marido, sino al Señor. Su disposición a recibir y afirmar el rol de cabeza de su marido es nada menos que un acto sagrado de adoración a Dios. Por lo tanto, finalmente la sumisión se vuelve una forma de glorificar a Dios en nuestro hogar de forma privada. Bien, antes de avanzar, vamos a orar para pedirle al Señor o agradecer por esta exposición. Luego de eso vamos a pasar a las preguntas y después tenemos preguntas para discutir. Así que oremos para finalizar esta grabación. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das para poder reflexionar y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder amar, Señor, lo que tú quieres de nosotros, a poder amar y desear aquello que tú nos has dado, nos has regalado, Señor, como una señal de tu amor, pero también como una señal que apunta y nos lleva a algo superior, Señor. El matrimonio es algo temporal, no es eterno, Señor, porque lo que sí es eterno es la unión de Cristo con la Iglesia. Por tanto, nuestros matrimonios son llamados a vivir y representar esa realidad, Señor. Si hemos fallado, si hemos sido negligentes en eso, Señor, te pedimos perdón, porque ciertamente no te hemos honrado, Señor, al cumplir con aquello que tú nos llamas a hacer. Te pedimos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón ese deseo de querer glorificarte, Señor. Que no sean nuestras experiencias las que definan tu verdad, sino que sea tu verdad la que examine y juzgue nuestras experiencias, Señor. Te pedimos tu bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.